Bueno, entonces, nada más de saludarles y espero que se encuentren bien. Les recordamos que esta es la última clase que tenemos de este, de este módulo, el cual finalizará con el tema de las instituciones positivas y comunidades. Específicamente vamos a revisar la parte de las políticas públicas y también las intervenciones comunitarias. Y recordarles que esto les va a servir para que ustedes resuelvan la problemática eh, de cuáles son los ejemplos de instituciones que implementaron eh, acciones dirigidas al bienestar en su día a día y también cómo nosotros podemos intervenir comunitariamente, es decir, no solo quedarnos en un plano de una organización formal, sino también, o sea, salir y como decían mis profesores en la Universidad Central, ensuciarse las botas para hacer psicología en la calle. Bueno, entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en ciertos ejemplos de ciertas instituciones que pueden favorecer ¿cómo se llama? El bienestar psicológico y que por eso se llaman instituciones positivas. Sin embargo, antes de seguir, me gustaría hacer un paréntesis para comentarles, o sea, para darles una devolución general de los trabajos que estoy viendo. Si bien es cierto, solo he calificado el 20% o el 30% de los mismos, sí les puedo dar una idea general que al menos, bueno, de los trabajos que vi, o sea, sí parece que sí aprendieron, o sea, que me quedo gratamente satisfecho, sobre todo porque sí hubo algunas historias bastante, ¿cómo decirlo?, bastante crudas o bastante sinceras, en donde se muestra eh, que parece que sí aprendieron, sí entendieron qué son las fortalezas y vieron que no es que es tan difícil aplicar este músculo, pero la cosa es ser consciente de qué músculo estoy aplicando en una situación cotidiana, como ir a ver a un familiar, ir a consolar a alguien que está en duelo, eh, hacer cierto tipo de visitas a algún tipo de personas de nuestra familia que no le vemos día a día, o al dar un consejo, o al hacer el aguante a una persona. Entonces, también quisiera eh, escucharles si alguien de aquí tiene algo que compartir. Es decir, es muy común que cuando una persona hace alguna técnica de psicología positiva, como que te quedas con las ganas decir algo más o que te queda algún tipo de pregunta o si quisieran que les explique cómo podrían continuar este tipo de ejercicios y demás. Es decir, en pocas palabras, ¿hay alguien que quiera comentar o consultar algo al respecto acerca de esa técnica del uso de las fortalezas centrales? Aprovechen el espacio porque sabrá Dios cuándo podemos volver a vernos, así que, y recuerden que esta es una clase exclusiva de psicología positiva, así que es un espacio idóneo. Bueno, al parecer no tenemos entonces mayores novedades por ahora. Entonces, sigamos con los últimos componentes. Entonces, cerremos esta pausa del trabajo para este paréntesis. Ahora, miren, retomando lo de las instituciones positivas, ven que es importante entender que estas ya exceden el campo de la psicología, dicho en otros términos. Ven que intervenir en las emociones positivas como con las técnicas de gratitud o de 3 cosas buenas de la vida, eh, es un campo de la psicología clínica, organizacional, comunitaria, o sea, en pocas palabras, cualquier psicólogo podría aplicarlo. Asimismo, intervenir desde las fortalezas del carácter tiene esa misma característica. En cambio, cuando hablamos de las instituciones positivas,
fíjense que esto es un área que ya excede nuestro campo, porque ya agarra objetos de estudio de otro tipo de ciencias o disciplinas. Ejemplo, ven que hace un ratito hablamos de que el concepto de democracia parece ser que es una institución que favorece el bienestar. Y esto es conocido que forma parte de las ciencias políticas. O sea, ellos estudian qué es democracia para tal pueblo. O sea, hay pueblos que su democracia es que, su forma de democracia es que ellos aceptan que hay un líder en un país de Asia y que este líder ha sido designado por algún tipo de espíritu sobrenatural. Y entonces ellos sienten que viven en democracia. Y otra persona que ve desde afuera creería que eso es una dictadura, pero para ellos es democracia. Eso te explica las ciencias políticas. O también, miren, puede que haya países así en donde crean que democracia es, o sea, votar cada 4 años y otros, en cambio, que tienen otro tipo de gobierno. Entonces, ven que esta institución positiva llamada democracia ya excede el análisis de la psicología porque pertenece a las disciplinas políticas, a las ciencias políticas, perdón. Otra cosa, miren, si hablamos acerca de instituciones que favorecen también el bienestar, ahí ya estamos saliendo de nuestro campo, porque ya estamos entrando directamente en las ciencias de la educación, en donde ven que ellos se encargan de analizar programas de eficacia, actualidad de contenidos y demás elementos. Es decir, que ya no va a corresponder solamente a un psicólogo educacional que pueda hacerlo, sino ya requiere un trabajo, no digo multidisciplinario, sino de hecho ya es un trabajo de otras profesiones. O sea que nosotros como psicólogos les podemos difundir, vean, señores de ciencia política, es buena idea que analicen la democracia, cuánto bien o cuánto mal le hace a la gente, no solo si es que sirve para ser estable o no, o asimismo a las personas que se dedican a la educación. Vean, analicen también la parte del bienestar, perdón, que hay ciertas materias o ciertos contenidos que pueden aumentar el bienestar. Ahí ustedes vean cómo calibran o en qué parte del año meten ese contenido, pero nosotros como psicólogos les informamos que hay datos, o sea, hay evidencia que sí hay instituciones educativas que pueden hacer que la gente sea más feliz. U otro tipo de elementos como con el que pusimos la clase pasada de el IPS, o sea, que haya un seguro de salud y de jubilación universal. Entonces, veamos que esto pertenece al área de la economía, porque ven que desde un punto de vista muy reduccionista de esta ciencia podríamos pensar que es muy eficiente dar salud pública a la gente porque es más barato darles un tríptico de prevención de dengue que distribuye un conjunto de pasantes a cuánto costaría el salario de profesionales especialistas en salud que atiendan a la gente con dengue. Es decir, en la economía se manejan así las formas de hacer más eficaz las inversiones. Entonces, fíjense que la idea de que es indispensable un seguro de salud y de jubilación universal son planteamientos que estamos proponiendo desde la psicología porque nos damos cuenta que eso le hace bien a la gente. Ahora, ¿de dónde sacan los recursos o cómo hacen, cómo aumentan la eficiencia, los marcos legales y demás áreas? Ya exceden nuestro campo. Entonces, con esto les quiero enfatizar que este pilar de las instituciones positivas, ya como dicen en mi país, ya no es solamente nuestro muerto, sino nosotros lo que nos podemos limitar es a fomentar y a explicar a las demás profesiones cuánto beneficio les van a generar. Por ejemplo, las ciencias políticas, el hecho de que haya democracia va a generar, o sea, el hecho de que haya sociedades con bienestar les asegura estabilidad. Por ende, las instituciones se respetan más. O a nivel de la educación, aquellos estudiantes que tienen más bienestar tienden a tener mejor rendimiento y por ende tienden a disminuir los conflictos entre compañeros, como habíamos conversado en los hallazgos empíricos. Y asimismo, a nivel de la economía, cuando la gente no se enferma menos, tiene que hacer menos rifas para cubrir su salud y tiene un mayor acceso a la jubilación, tienden a por poner un término, a convertirse en gastos menos caros o dejan de utilizar tanto los servicios de salud. Es decir, si es que hay un IPS grande o un servicio de salud grande, entonces cuando la gente se enferma se cura más rápido y por ende trabaja más rápido y por ende hay más dinero.
Asimismo, desde las ciencias políticas, dar IPS a la gente ven que hace que la gente se vuelva más estable y menos enojada. Por ende, entonces va a apoyar más a los gobiernos que estén de turno. Entonces, quiere decir que nosotros, que para los psicólogos puede que sea algo muy obvio que la gente necesita ser feliz. Bueno, objetivamente, la verdad, a mi opinión, no es que está algo tan obvio, porque el paradigma actual nos sigue enfatizando de que lo más importante es curar la psicopatología. No estamos diciendo que no sea así, pero quiero decir que hay muchos colegas que no usan el término de bienestar o le apuntan sus balas solamente al enemigo de la enfermedad y no al otro que también requiere la gente. Justo también les estaba comentando que estaba leyendo unos textos acerca de la validación de la profesión de psicología. Validación se refiere, en este caso, a que la gente nos dé un reconocimiento social por nuestro ejercicio. Entonces, ven que si los psicólogos, o sea, ponemos nuestros indicadores de validez sin preguntarle a los pacientes, puede que nosotros, o sea, nos convertamos en una especie de sabios que demostramos que nuestra profesión vale a partir de nuestras propias pruebas, sin escuchar la opinión de los pacientes. Entonces, si ustedes escuchan en general la opinión de los pacientes, ellos no solamente quieren curarse, sino también quieren ser felices. Entonces, la inclusión de la psicología positiva en, en el resto de la psicología profesional, dense cuenta que les sirve para también que se posicione mejor en la sociedad. El ejemplo más claro sería, ven que mucha gente se está enfermando por diversas razones de la pandemia. No me refiero a los síntomas físicos. Entonces, ven que esa gente no solo quiere salir de las situaciones de estrés, ansiedad y depresión, sino también si cavan más profundo, capaz que varios quieren ser felices. Entonces, esa es una demanda que también nuestros pacientes nos están pidiendo. Bueno, entonces con esto lo que les quiero mencionar es que nosotros debemos hacer un fuerte énfasis para tratar de traducir a otras profesiones los beneficios que van a obtener si a la gente le dan bienestar. Como hace un ratito les dije, a los politólogos les va a servir que la gente que se impulse el bienestar, porque ahí la gente va a ser más estable y va a votar más por los partidos tradicionales, entonces no va a haber tanto relajo, como se diría. O a los educadores les va a convenir el bienestar, porque eso va a ser más fácil su labor. A nivel de la economía también le va a servir, porque va a ser más fácil su labor de distribución de recursos, o va a ser más fácil que los países tengan más dinero. Entonces, acá se pone etcétera, porque hay otro tipo de ciencias como el derecho. Ven entonces que si a la gente damos, ay, perdón, ¿dónde está? Si a la gente se les da leyes de acceso de libertad de acceso a la educación, o sea, si se generan nuevos reglamentos o leyes para hacer más inclusiva la educación, ven que también eso le conviene al derecho, porque si la gente entonces se siente que una ley les benefició, entonces las ciencias del derecho, o sea, se fortalecen porque la gente entonces se da cuenta, o al menos en esa parte, que bueno, esa ley sí me sirve. Entonces quiere decir que nosotros debemos mostrarle al resto de ciencias que ustedes también van a ganar si es que incluyen esto de las instituciones positivas en sus estudios o en sus aplicaciones. Entonces, acá miren, Seligman enfatiza que las ciencias a la actualidad estudian la forma de reducir los problemas. Por ejemplo, la economía, entonces se trata de reducir las crisis económicas. No estoy diciendo que solo haga eso, pero estamos enfatizando que se focalizan en ese aspecto. O asimismo, a nivel de la educación, puede que el principal target de ellos sea disminuir el analfabetismo o disminuir el ausentismo escolar. Y no estamos diciendo que no sean opciones loables y buenas, sino estamos diciendo, vea, si apunta al otro, también va a haber beneficio. Y asimismo, como los psicólogos nos estamos partiendo para tratar a la psicopatología, estamos incorporando estas vueltas de la psicología positiva para trabajar en conjunto, capaz que el resto de ciencias también les va a servir.
igual el derecho, ven que sirve también, o sea, entre otras cosas, para disminuir la conflictividad de que la gente, o sea, para exagerar, se mate entre sí. Pero que estamos diciendo, vea también, si es que el derecho hace cierto tipo de intervenciones para hacer que la gente sea más feliz, también van a ganar. Entonces, para esto, las ciencias van a requerir analizar cuáles son las creencias, prácticas o, en pocas palabras, comportamientos sociales que nos ayudan a mejorar nuestra vida. Tomemos un caso de la arquitectura. Ven que durante un tiempo, o sea, se fomentó la idea de que el progreso era llenar de cemento las calles o llenar de cemento un edificio grandote y que parezca una especie de castillo gigante. Y en cambio, desde hace varias décadas, me parece, o bueno, una década y un poquito más, la arquitectura también está cambiando a eso de tratar de vincularse más con la naturaleza y entonces de a poquito están cambiando esa visión de que el concreto o el asfalto es progreso y más bien están viendo, o sea, que poner un árbol en medio de una facultad puede que sea algo no solo bonito, sino algo más útil. Y ya. Bueno, hasta aquí les consulto si tienen alguna pregunta. Entonces sigamos. Bueno, miren, Salanova hace 9 años ya creó cierto tipo de características de organizaciones saludables. O en términos más sencillos, estos autores crearon un modelo o unos pasos para que ustedes puedan convertir a una organización en organización saludable, es decir, transformar una institución común en que sea una institución en donde acople estas características de la psicología positiva. O dicho en otros términos, quiere decir que Salanova planteó una especie de menú, o más bien un listado de ingredientes que ustedes pueden trabajar para hacer que su organización se asemeje lo más posible a instituciones saludables. Entonces, estos autores le dividen en 3 aristas. La primera se refiere a implementar prácticas que fomenten la salud mental, o conocido también como prácticas saludables. Entonces, quiere decir que los psicólogos laborales pueden acá implementar las técnicas que se les enseñan para aumentar la empatía de los equipos. O también el liderazgo transformacional. Es decir, ellos lo que hicieron es agarrar cierto tipo de estrategias que ya eran propias de la psicología laboral y les ordenaron en un esquema que calce con la teoría de la psicología positiva. Porque ven que, pónganse, trabajar en empatía y en el liderazgo puede que sea algo muy obvio para que la empresa mejore. Pero acá estamos hablando de que son una especie de pasos que mientras más los cumplamos, vamos a llegar a mejorar en ese aspecto. Es decir, o sea, que ya nos hace recomendaciones de cómo hacer. Entonces, este primer arista se refiere a que debemos provocar cierto tipo de hábitos más sanos entre los miembros de una empresa, entre los compañeros de algún curso o de alguna comunidad. Entonces, para que tengan hábitos más sanos, uno eh, de los principales objetivos sería si hacemos que se pongan en el lugar del otro. O asimismo, es común que la gente en general se pelee porque, o sea, no tienen un buen liderazgo, es decir, o sea, que siguen a líderes que tienen otro tipo de características. Entonces, sin meterme en esa área que entiendo que les han enseñado bastante de liderazgo, acá nos refiere que el de tipo transformacional es el más recomendable. Segundo elemento, para mejorar nuestra organización, sería que apuntemos nuestros dardos a mejorar la salud mental de los miembros. Acá hicieron una pregunta de si un psicólogo laboral puede intervenir en la ambientación. Si ambientación se refiere al decorado, o bueno, no sé la verdad cómo se llama esa ciencia o disciplina del diseño interior, la respuesta es que nosotros podemos dar, ¿cómo se llama?
las justificaciones o los pedidos, tipo, vea, está demostrado que tal color o que haya un árbol sirve. Entonces, al personal encargado, ahí sí ustedes le pueden decir, ya bueno, entonces ustedes vean de dónde consiguen el árbol, dónde le ponen y demás cosas. Si es que tienen esa persona que se encargue directamente del diseño de interiores. Si no, ahí sí, ya, entonces, o sea, si no hay quien esté mejor capacitado para hacer eso, sí podrían hacer, pues, cumplir esa función ustedes, si es que tienen esa competencia. Es decir, recuerden que en el ámbito organizacional hay hay profesionales de diferentes áreas. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que ustedes tienen que incentivarles o guiarles o enseñarles cuán importante es hacer estas cosas de la positiva. Ahora, la implementación ya va a corresponder a la gente que sepa esa vuelta. Por ejemplo, tu profesor sabe, o sea, que el hecho de que exista una ventana grande, o sea, sirve, o que es importante que la gente cuando converse se mire frente a frente, pero tu profesor no tiene idea de las dimensiones de una ventana, ni el material, ni el costo, ni cómo hacer una silla. Entonces le podemos orientar al resto de gente, vea, es importante que la gente cuando se siente, se vea y que no estén tan lejos. Ahora las dimensiones, las características de eso ya va a corresponder al personal apropiado. Bueno, el segundo paso les estaba hablando que son los empleados saludables, es decir, que el segundo dardo tiene que ir a mejorar la salud de la gente. Entonces, aquí ustedes pueden aplicar las técnicas de la eficacia de equipo. Es decir, o sea, ven que se sabe que hay varias técnicas para que la gente se lleve mejor, o sea, para que exploten mejor sus talentos y demás características. Asimismo, nos recomienda que pueden trabajar la resiliencia. En esta parte B, también se les recomienda a ustedes que pueden incluir las técnicas que ustedes se aplicaron. O sea, la del uso de fortalezas centrales en diferentes maneras. Es decir, incentivarle al paciente que descubra sus fortalezas, que identifique en el día a día cuáles aplica y que encuentre nuevas formas para aplicar las fortalezas del carácter. Por eso se llama uso de las fortalezas del carácter en nuevas formas, porque no solo nos quedamos en que pillamos cuál aplicamos en tal momento, sino que debemos pensar otras formas de aplicación. Por eso es que, bueno, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos llegado a ese nivel en donde ya les hubiera pedido que ya después de que analizaron en qué momento aplican sus fortalezas, ahora piensen en qué otros. Por ejemplo, alguien entonces que aplica amor con su familia, ya, buenazo, chévere, pero y la siguiente semana cree otra forma o identifique otro lugar en donde puede aplicar el amor o el respeto, la justicia, qué sé yo. Entonces, en este segundo punto de los empleados, acá ustedes pueden aplicar eso. O también la técnica de gratitud, esa en donde uno le escribe una carta a alguien eh, en reconocimiento por algún gesto recibido, que la otra vez dice, o sea, para nuevamente, o sea, sentir ese efecto, a ver si cómo me daba en la semana. Y en serio, o sea, nuevamente tengo evidencia empírica que demuestra que es muy fuerte esa técnica y es muy buena. Sobre todo porque sirve para fortalecer vínculos de amistad. Y también me he percatado que como la gente está medio estresada, recibir entonces esa carta de gratitud parece que genera un impacto muy bueno. Por eso capaz que si ven que alguien está atravesando algún problema y esa persona justo coincide con que ustedes le agradecen por alguna situación, la técnica de gratitud puede servirles para ambos. Y otra cosa también, aquí en empleados pueden aplicar esa técnica de las 3 cosas buenas de la vida o las 3 cosas buenas de la naturaleza. Entonces, esto podrían hacerlo en sesiones individuales o en talleres o en, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo, no se me viene el término, pero cuando se hacen experiencias vivenciales en algunas empresas o en paseos de colegio y demás cosas, ahí. Ya. Y el último punto, ustedes entonces pueden aplicar a las organizaciones, perdón, deben incluir en su tratamiento de las organizaciones técnicas para aumentar los resultados organizacionales positivos. Estos resultados, en pocas palabras, se refiere a mejorar el rendimiento
grupal e individual. Entonces, ahí nos debemos fijar en formas para aumentar el rendimiento de los equipos, pero basándonos en que mejore la calidad del servicio. Es decir, si bien es cierto, mi formación no es laboral, pero de cómo le interpreto esta afirmación, es, o sea, que se tienen que identificar, o sea, dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades y las amenazas del trabajo, perdón, del rendimiento de un equipo de trabajo y de sus miembros. Y entonces, a partir de ese diagnóstico, proponer nuevas formas para disminuir las debilidades y aumentar las fortalezas y por ende entonces generar un servicio de mayor calidad. Es decir, lo que en otras áreas se llama diagnóstico comunitario. Entonces, eso sería lo que debemos hacer acá, pero a nivel específicamente de los elementos que generan el rendimiento. Entonces, a modo de resumen, Salanova nos dice que para que una institución sea considerada como positiva, entonces va a requerir ayuda en sus hábitos, en la salud mental de los miembros y en los resultados del trabajo, ya que con estas tres aristas, entonces vamos a estar construyendo una institución que no solamente con mucho respeto genere cajas, con mucho respeto que enseñe psicología o una organización que se encarga de distribuir fármacos, sino que a más de eso, esta organización se va a caracterizar porque hace que sus empleados se sientan mejor. Y recuerden que cuando el ser humano tiene bienestar, aumenta su rendimiento, se enferma menos, renuncia menos y por ende trabaja más. A tal punto que ya hay ejemplos de instituciones que aplicaron estos principios y tienen cierto tipo y son referentes. Como les comenté, esperen, antes de seguir, ¿tienen alguna práctica acerca de esto? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Creo que sería válido entonces tener en cuenta este tipo de cuestiones porque viste que se habla mucho también, al menos eso nos enseñaron este año, lo de los manuales de funciones y de procesos, por ejemplo. O sea, dejar ya eso escrito, ya incluido dentro de un manual que, bueno, se incorpora a un nuevo empleado y, bueno, todos los que se incorporan ya leen eso, por ejemplo, y tratan de seguir ese tipo de prácticas. Claro. Yo acá lo que les estoy diciendo en otras palabras es que vean, o sea, esto ya es una hoja de ruta, o sea, ya es un mapa de cómo ustedes pueden intervenir. Imaginen, o sea, que están por conseguir un empleo, ven que capaz que hay gente, o sea, que espera el primer día de trabajo, la primera semana para adaptarse. En cambio, ven, o sea, que si ustedes están buscando un empleo, ya pueden ir en la entrevista y decir, vean, yo ya vengo con un portafolio de qué es lo que voy a hacer acá. Entonces, voy a contribuir con implementar el modelo de Salanova para mejorar el bienestar y por ende el rendimiento de esta empresa de, qué sé yo. Entonces ya van con su portafolio, con su planificación, en borrador obviamente, que son estos tres pasos, pero ya van con algo hecho. Entonces recuerden que ese tipo de empleados, o sea, que ya van con ideas de qué hacer antes de esperar a que les digan qué hacer, son más apetecidos. Igual si ustedes ya están en el ámbito laboral, como nos preguntaba su compañero, pueden, o sea, identifiquen en qué parte pueden acoplar estos elementos, porque ven que se pueden traducir a objetivos anuales, a misión, a metas del año 2021 o a programas de cambio de cultura organizacional. Es decir, el uso que ustedes le van a dar a esto que han aprendido ya excede la imaginación de su profesor, porque ustedes tienen más competencia en psicología laboral. Entonces yo les puedo dar esta guía tipo, vean muchachos, esta diapositiva, acuérdense que puede que sea su guía. Inclusive la fuente de Salanova está también en la referencia para que quieran leer más si es que lo requieren, para que lean más si lo necesitan. Otra pregunta. Entonces sigamos.
Ojo, pero antes que se me olvide, si van a implementar esta cosa de las organizaciones saludables, no se olviden esto que les comenté, que tengan cuidado con los términos que se usan, porque psicología positiva suena algo medio superficial. Entonces hay veces que es mejor utilizar términos como bienestar psicológico, como calidad de vida, como rendimiento organizacional positivo. Entonces, tienen que manejar también esa variable cultural que tenemos, que los términos de la psicología positiva en español se traducen de una forma muy curiosa. Más allá de eso. Entonces, hay instituciones que ya podemos poner como ejemplo. La primera que habíamos conversado es la Geelong Grammar School, que queda en Australia, que hace un momento se les había conversado que es una secundaria, en donde ahí, por ponerles un ejemplo, van los príncipes de Gran Bretaña, o sea, ahí van a estudiar, o de Australia o de Mónaco estudian ahí. Entonces, fíjense, o sea, que estamos hablando de gente no solo con mucho dinero, sino con mucho poder político. Entonces, ahí no es que una persona tiene mucho dinero y le puede incluir nomás a la escuela Geelong Grammar, sino que tienen ciertos criterios de selección muy cuidadosos. Entonces, a la que podríamos decir de forma teórica que es la escuela, una de las escuelas más exclusivas del mundo, al parecer fue la primera que implementó estas vueltas de transformar a la Geelong Grammar en una institución positiva. Porque recuerden que al fallecer la fundadora, según lo que entendí, quiso dar entonces una cantidad grande de dinero, no a su familia, sino a su producto, que era Geelong Grammar. Y entonces ahí analizó diferentes propuestas de qué hacer con ese dinero. Y había entonces iniciativas de darle, o sea, un coliseo más grande con ese dinero, o algo, invertir en una infraestructura bastante llamativa. Pero, o sea, ganó la idea de invertir en la creación de un modelo teórico para aumentar la felicidad de los adolescentes. Y ahí entonces que le contratan a Seligman para que vaya de Estados Unidos a vivir unos años en Australia, y que Seligman contrate así a las mentes que según él consideraba los más preparadas en este planeta, en ese ámbito, para que vayan a vivir con ellos por 2 años en Australia y les enseñen a los profesores de la Geelong Grammar y a los estudiantes cómo implementar. Entonces se juntaron para hacer primero teoría, así entonces fueron a mirar el campus, tuvieron que vivir ahí, crearon los modelos teóricos, hacían pequeños focus group o como lanzamientos pilotajes, y después entonces implementaron a la institución, que al parecer los resultados son bastante favorables. Obviamente, al inicio, como todo modelo nuevo, tiene sus detractores, sus elementos que no se aplicaron bien, pero al parecer esto continúa funcionando y es un referente. Entonces, como les digo, pongan a estos muchachos, no solo les enseñan geografía, sino, o sea, meten experiencias flow con geografía, o sea, que no solo te describen que hay un río en Italia, sino, o sea, te generan ejercicios de flow o de gratitud con otro tipo de conocimiento. Es decir, se me ocurre la enseñanza de la literatura a partir de las fortalezas del carácter. O sea, bueno, todo bien con que leas a Cervantes, pero qué fortaleza del carácter tiene cada uno de los personajes principales de su obra. O así mismo en el inglés, perdón, en los idiomas. Es decir, no solamente que entiendan el conocimiento, sino que ya le apliquen o le fusionen con la psicología positiva para que sea más significativo, o en otros términos, para que calce más, no solo la ciencia, sino también que de forma colateral aumente el bienestar. Entonces, acá no vamos a negar que esto aplican porque es una institución que tiene muchísimos recursos seguramente, pero eso no quita que de una u otra manera nosotros podamos ingeniarnos para meter estos conocimientos a otro tipo de instituciones. Otro ejemplo es la Armada de los Estados Unidos, porque también desde el año, si no recuerdo mal, desde el año 2013, ellos ya designaron un presupuesto importante de los impuestos desde los norteamericanos para que vaya destinado exclusivamente a hacer más felices, o en términos más apropiados, a aumentar el bienestar psicológico de sus fuerzas, incluido de los soldados en despliegue.
Recuerden que soldado en despliegue es el término apropiado para decir el que está en guerra. Entonces, inclusive para los soldados en despliegue, ellos no solo reciben entrenamiento ¿cómo se llama? En combate, sino a su vez, esas mismas técnicas de combate han sido mimetizadas o incorporadas con las fortalezas del carácter. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, él les ponía así como ejemplo, o sea, de forma muy resumida, porque obviamente es más complejo, pero para darles una idea, es o sea que por ponerles una idea a los francotiradores, si se ubican que es un sujeto, o sea, que dispara con un rifle a una distancia bastante larga. Entonces le enseñan ese rato técnicas de visualización de fortalezas del carácter, o sea que antes o sea, cuando están apuntando, ven, o sea que es un momento en donde tienes que ser muy preciso y manejar con mucha prudencia la respiración. Entonces hay técnicas en donde ese rato visualizan algún tipo de imagen asociada a las fortalezas del carácter y entonces ahí pueden, y eso sirve para aumentar el rendimiento. Es decir, más allá de que sea polémico el uso de las Fuerzas Armadas, dense cuenta que eso le sirve a los francotiradores para aguantar, póngase 8 o 12 horas que tienen que estar acostados hasta esperar a que aparezca una cabeza para poder jalar el gatillo. Entonces, eso es algo bastante curioso, más allá de la polémica de las Fuerzas Armadas, porque dense cuenta que a ellos les están enseñando a que su trabajo no es que es algo malo, no es que simplemente defiende los intereses de la nación, sino que les están enseñando que apretar un gatillo o apretar un botón es algo bueno, entonces ellos se sienten felices al apretar el gatillo o el botón. Entonces, visto desde un punto de vista solamente desde la psicología positiva, es algo muy increíble o muy grande, que inclusive en actos que podríamos considerar violentos, podemos incluir las fortalezas del carácter. Y hay otro tipo de ejercicios de soldados en despliegue para que puedan aguantar, o sea, momentos sin comida o alta cantidad de estrés, basándose en técnicas de gratitud u otro tipo de cosas, para que ellos puedan seguir manteniendo sus funciones mentales en combate. Inclusive parece ser que hay datos de que no es que solo con estas técnicas mantienen la salud mental en el combate, sino que vienen con mejor bienestar psicológico después del combate. Y vean que eso es algo que va hasta en contra de ciertas afirmaciones de la psicología clásica que nos afirman que en situaciones de estrés como el combate, la mente vuelve trastornada. Entonces acá se está viendo que parece que, bueno, es lo más esperable, pero con estas técnicas se puede disminuir o hasta podemos hacer que el sujeto vuelva mejor. Y eso, si es que analizan desde un punto de vista muy objetivo, es algo increíble. Siguiente, nos dice que es importante ponerle como ejemplo a los Boy Scouts, ya que es una institución en donde fomentan cierto tipo de valores que, percátense que corresponden varios de ellos a las fortalezas del carácter. O sea, el liderazgo, el trabajo en equipo, el autocontrol, la prudencia, la valentía. Entonces, o la disciplina, que bueno, se puede entender como una especie de autorregulación. Entonces, parece ser que la gente que está acá no solamente les enseñan cierto tipo de supervivencia en el ambiente, sino parece ser que los muchachos que ingresan acá se vuelven más felices. Como les digo, esto sin querer, o sea, ya es una institución que de por sí fomentaba este tipo de valores. Ahora entonces que ya se les está enseñando que vea, usted sin querer estaba trabajando en algo que hace que la gente sea más feliz. Entonces le podemos recalibrar para que la gente sea más consciente de, de las fortalezas que aplicaban en ese momento. Asimismo, miren, podemos tomar como ejemplo de instituciones de gobiernos que han tratado de generar cierto tipo de acciones para el bienestar. Por ejemplo, hay cierto tipo de países como mi país, Ecuador, que se creó un ministerio del buen vivir. Es decir, recuerden que un ministerio, de forma muy reduccionista, podríamos hablar que es una representación del Estado, o sea, una parte muy chiquita, la delegación del presidente a un área. Entonces,
desde el año 2008 funcionaba una entidad que se llamaba el Ministerio del Buen Vivir, que consistió entonces en que seleccionaron a personas que se creía que eran las personas más capacitadas para comenzar a construir el concepto de qué es buen vivir en Ecuador. Entonces, que delineen, o sea, cuáles son los principios, o sea, que póngase que en Ecuador, o sea, el buen vivir significa vincularse con la naturaleza, proteger a los animales, porque tenemos mucha fauna. Y entonces, era un ministerio que tenía esa función, o sea, primero, teorizar qué es buen vivir y después coordinar las acciones para la aplicación. Asimismo, hay otros ejemplos en países más desarrollados, específicamente de Europa del Norte, que tienen entidades parecidas, o se puede hablar como un paralelismo que hablan del estado del bienestar. Pero más allá de eso, me refiero a que ya hay países en donde han creado secretarías del bienestar o del buen vivir, o como le quieran llamar. Y eso entonces, hubo una especie de florecimiento o de difusión de eso en la década pasada. Sin embargo, desde la caída de los commodities, o sea, básicamente del precio del petróleo y otras materias primas, ven que los países en vías de desarrollo disminuyeron sus ingresos. Entonces, como era de esperarse, el problema de estas instituciones vinculadas a la psicología positiva es que voy a ponerlo así, que ven que cuando la gente está en peligro o los clanes están en incertidumbre o están viviendo cosas difíciles, una de las primeras cosas que te olvidas es la felicidad, porque primero estás pensando en comer, en dónde vivir, en dar trabajo, qué sé yo. Entonces, el problema de estas iniciativas que hubieron en varios países, a la opinión de su profesor, es que se adelantaron a su tiempo. Por eso es que cuando hubo la caída de los commodities, gran parte de los sectores políticos de oposición a los gobiernos que fomentaron esto, lo consideraron derroche. O sea, ¿cómo un país de América del Sur puede tener un ministerio del buen vivir en donde solo se pasan conversando un grupo de gente y sacando un manual para que se aplique en colegios? O también habían comentarios más duros, algo así, de cómo un país X petrolero que queda al norte de América del Sur, entonces hay un ministerio, una secretaría de la felicidad en donde te impulsan a que la gente baile o hagan un ejercicio de zumba al mediodía. Entonces, como les digo, el problema de este tipo de iniciativas estatales es que a mi modo de ver se adelantaron en su tiempo. Es decir, o sea que se tuvo que trabajar más en enseñarle primero a la gente cuán importante es esto del bienestar psicológico. Porque si ustedes analizan, ven que durante varias horas de este módulo su profesor, o sea, les enfatizó de diferentes maneras que es importante. Y a los psicólogos, o sea, nos cuesta un poquito entender esto del bienestar, pero ya cuando salimos de nuestra profesión, al resto de gente, aunque no crean, les cuesta entender eso, o verían eso como una especie de derroche de dinero, si es que, o sea, tengo una empresa y le pago a un psicólogo para que venga a hacerles algo de técnicas de gratitud y que se pongan a llorar. Si es que no se entiende qué es el bienestar. O asimismo, si es que alguien viene y nos dice, ¿y qué tal si Paraguay entonces propone el Ministerio del Bienestar Psicológico? Si no se entiende la importancia, capaz que pensaría, no, seguro es un derroche de dinero o más importa la salud o la educación. Y no estamos diciendo que no importe. Acá lo que estamos diciendo es que aunque no se crea, también os es importante y genera beneficios en la salud y en la educación, pero de forma indirecta. Entonces, esto es muy, muy clave que ustedes también analicen, porque es posible que algún rato también su país tenga iniciativas de crear algún tipo de secretaría, institución o qué sé yo, o sea, algún tipo de organización que fomente el bienestar. Entonces, recuerden que para vaticinar el futuro, lo más probable es que en ese momento puede que también reciba muchas críticas, como que es derroche y demás cosas. Esperemos que cuando pase eso ya la gente, o sea, sea más consciente de la importancia del bienestar y, y no se caigan como en varios países como sucedió en el mío. O sea, en Ecuador lo que pasó es que cayó el precio del petróleo y entonces se comenzó a recortar el tamaño del Estado. Y de los primeros que se fueron recortando se fue el presupuesto para los científicos y para el Ministerio del Buen Vivir. Sí, pero bueno, capaz de las cosas cambian. Más allá de eso,
Entonces, les quiero consultar si tienen alguna pregunta al respecto. Perdón, esto quiero enfatizar. Ven que si un ratito antes de, si pensamos cómo estaban decidiendo en la Gillon Grammar School de en qué invertir, o la Armada de los Estados Unidos, ven que, o sea, la idea de dar dinero para la felicidad, a ellos también les ha de haber generado un rush, tipo, pero ¿por qué? O sea, es más importante tener un nuevo gimnasio grande para los chicos, o es más importante, o sea, darles más balas o mayor cobertura en salud a nuestras fuerzas, en vez de darles felicidad. Entonces quiere decir que es normal que existe este tipo de reactancia, pero es campo de los psicólogos que nosotros podamos defender este campo conquistado, porque acuérdense que antes de la psicología positiva, hablar de bienestar era propio de disciplinas que tal vez no estaban tan reconocidas como ciencias. En cambio, ahora nosotros ya, entre comillas, nos apoderamos de ese campo o de ese territorio y sería ideal que nosotros defendamos este tipo de elementos, al menos las personas que han entendido el fundamento de esto o aquellos que les vaya, que en serio se hayan dado cuenta que sirve esta vuelta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Yo más que preguntarte, profe, algo, hacer un comentario justamente sobre lo último. Yo creo que sí, en este país, al menos dada la situación actual, no sería muy mal visto esto, ya que está muy vigente todo lo que es justamente el tema de la violencia, por ejemplo, ¿verdad? Entre las personas, también la salud mental de los policías, de los militares, también, bueno, de las víctimas mismo de violencia, ¿verdad? Lastimosamente hay demasiadas otras prioridades, nomás por así decirlo, entre comillas, porque tampoco no es que esto no sea algo prioritario, ¿verdad? La salud mental, pero no sé, hay otras cuestiones que están más a la vista, por así decirlo, que necesitan atención, pero en resumen, ¿verdad? No creo que sea muy mal visto esto por la gente, al menos en un mediano plazo, ¿verdad? Tratar de implementar algo así. Claro, ojo, porque enfatizo que Seligman, o sea, cuando fue a estas instituciones, exagero, ¿no? Capaz que mucha gente le vio como un viejito loco, pues, o sea, que viene a decir que la gente tiene que ser feliz y que le vamos a dar plata por eso. Entonces, él, cuando abrió esto, también, o sea, recibió mucha crítica y así un montón de apodos se le daban. Entonces, o sea, si él pudo, y eso que él fue el que construyó esta vuelta, ahora que ustedes vieron que hay evidencia bastante sólida y bastante actual, como se les mostró, que sí eh, justifica la implementación de estas técnicas, entonces capaz que a nosotros nos costaría un poquito menos. Les lanzo una idea, póngase hace un tiempo, un colega vino a proponerme la idea de qué tal, o sea, si esta vuelta que aplicaron en Gillon School se le vende como proyecto a alguna institución privada de acá. Y le dije, ya bueno, sí, pero por alguna razón X no, creo que no llegamos a delinear ese proyecto. Entonces, ustedes también ya podrían pensar en este tipo de situaciones, si ya están inmersos en el ámbito laboral o si tienen esa idea de generar un proyecto y vender a una institución, sea privada o sea pública. Es decir, la cosa es que hagan algo con esto. Entonces, claro que va a estar difícil, claro que puede que se les rían, pero o sea, ya el campo está abierto. Y también les doy otra opinión de su profesor. Que a lo largo de estos meses me he dado cuenta, fíjense, o sea que, bueno, lastimosamente por lo que sucedió en la pandemia y todas las bajas y así, pérdida irreparable, ven que, o sea, la salud mental, a mi opinión, entonces se va a posicionar muy fuerte, no solo acá, sino que en el resto del mundo. Entonces la demanda de psicólogos, o sea, va a estar más brava, o sea, se va a requerir más psicólogos. Y también recordemos que en general los psicólogos en este planeta se están deteriorando bastante por tantos pacientes y tanta vuelta que están viviendo. Entonces quiere decir que va a haber una mayor cantidad de pacientes y los que ahora están en proceso de psicoterapia, dense cuenta que están recibiendo una terapia que está siendo mermada porque la salud mental de los psicólogos ya está siendo afectada ahora. Entonces quiere decir, o sea, que capaz que en los siguientes años vamos a encontrar una especie de frenesí de, de necesidad psicológica. Entonces, como la gente va a estar así preocupada, como dijo su colega, capaz que hablarles de esto ya no se nos rían tanto, porque ya vieron, o sea, lo feo que es, no poder dormir, no poder salir y otras cosas que han pasado, o los duelos que lamentablemente se está viviendo. No solo me refiero a pérdidas, sino también a separaciones afectivas.
Mm. Así que puede que para la psicología vengan años muy fructíferos y capaz que sea una bisagra de la posición social que nosotros tenemos de acá en adelante. Bueno, y lo último que les voy a mencionar es que también, o sea, hay cierto tipo de políticas públicas que incluirían estos elementos. Por ejemplo, a nivel de la economía, ven que cada vez hay más voces que incluyen las medidas de bienestar psicológico como indicadores de que a un país le vaya bien. Por ejemplo, antes, para hablar que un país crece o decrece, se hablaba de un indicador que se llama el PIB o el Producto Interno Bruto. Entonces, si el Producto Interno Bruto sube, quiere decir que el país está bien. Y si baja, quiere decir que el país está mal. O sea, ese es un indicador muy reduccionista. Entonces, quiere decir, o sea, que ya hay varias instituciones de la economía que ya están proponiendo que haya otro tipo de indicadores para saber si un país está bien o está mal. Porque pónganse, hay países que sube su Producto Interno Bruto, pero la gente no recibe eso. Recuerden que el Producto Interno Bruto se refiere, en pocas palabras, la cantidad de dinero que hay. Entonces, puede que el país tenga más dinero, pero que no se está distribuyendo o que esté en pocas manos y por eso la gente puede que no esté viendo los beneficios. Es decir, que puede que un país cada vez tenga más dinero, pero la gente sea más pobre. Entonces quiere decir que el PIB es un indicador bueno, pero es insuficiente. Entonces, la OECD es una institución de economía que también, o sea, que ha propuesto ciertos indicadores para poder evaluar si un país está bien o está mal. Y en eso ya están poniendo así el acceso a la salud, la, el, claro, la cantidad de atención que tiene la gente, la educación, el acceso a servicios. Y entonces, con esos indicadores, ya parece ser que la economía también se está transformando a ser una economía que integre, aunque no utilice estos términos, la psicología positiva. Es decir, o sea, que integre los conceptos de bienestar para, para tomar decisiones. Claro, sí. Por si acaso no queda tan claro, les pongo un ejemplo de forma muy reduccionista. Imaginen que nosotros estuviéramos a cargo de una nación. ¿Ven? Entonces que podríamos hacer que la gente entre al confinamiento total en un comienzo de la pandemia o dejar que la gente se siga enfermando de forma libre. Entonces, ven, o sea que si paramos todo, capaz que la economía se merma y entonces no hay plata. Pero si no paramos, entonces puede que la gente siga produciendo, pero se enferme y comience a aumentar la cantidad de duelos, o sea, de gente que muere. Y aunque siga produciendo la economía, esa cantidad de gente muerta va a generar síntomas depresivos en los trabajadores. Y entonces a mediano y a largo plazo la producción puede que comience a estancarse. Y por más que les apretas a los trabajadores con más salario, con más dinero, o sea, esto puede que se siga manteniendo. Y entonces a mediano y a largo plazo, la implementación o la decisión basada en economía clásica puede que sea más caro en comparación con que si tomamos una decisión analizando también el bienestar, o sea, pensando también en la salud mental de los trabajadores. Sí. Ojo, y esto también, o sea, debemos tener bastante cuidado porque así como les conversé, cuando los clanes y por ende los seres humanos están atravesando situaciones bravas, lo que más piensan es al corto plazo, o sea, qué voy a comer, con quién voy a estar esta noche, bueno, si es momento entonces de generar familia ahora, porque después capaz que no puedo generar familia, porque eso es algo normal, o es una respuesta normal de los clanes cuando hay incertidumbre. En cambio, acá estamos aprendiendo que esto es un impulso biológico, pero todo bien, y todo bien, pero está bueno también, o sea, pensar a mediano y a largo plazo para tener también mayores niveles de bienestar. Ojo, sobre todo entonces acá, para finalizar, les comparto también una reflexión que estoy trabajando en una especie de artículo de opinión con una colega, porque parece ser entonces que en los siguientes años, específicamente en el 2023, estamos planeando la hipótesis de que
va a aumentar la cantidad ¿cómo se llama? De duelos de separación, o sea, cuando se separan parejas, en comparación con los años siguientes. Es decir, ven que es normal que la gente forme parejas y que se separen, o sea, hay como una especie de balance. Entonces ven, o sea que al parecer el año pasado hubo una cantidad de personas importantes que se separaron. Y obviamente hubo otras que se juntaron, pero al haber limitaciones sociales, al parecer esta juntada está siendo más limitada. Entonces recordemos que los clanes cuando comienzan a resolver sus problemas, por ejemplo con la llegada de vacunas, entonces es posible que establezcan una especie de frenesí de contacto o de interacción social y se formen entonces relaciones de pareja no tan pensadas porque la gente va a estar todavía estresada, va a estar con impulso de contacto físico o va a estar todavía triste por las situaciones que ha vivido. Entonces, recordemos que cuando las cosas se ponen tristes, los clanes tienden a pensar a corto plazo y no razonan tanto. Entonces, por eso es que la selección de parejas parece ser que va a ser más azarosa o no va a ser tan pensada. Y también recordarles que para que como hablamos, para que una relación de pareja sea más estable, requiere que ambos sean felices de forma individual. Y si la gente en general está afectada, por ende no está feliz, entonces quiere decir que es muy posible que después de que pase la fase del enamoramiento de estas nuevas relaciones que se van a formar en el 2021, exista un boom de duelos afectivos. Entonces diría desde el 2023 hasta el 2025. Por ende, entonces les damos estas hipótesis para que también apliquen para su vida y también estén preparados para esos momentos. Bueno, entonces, esto es lo que tenía. Bueno, y para finalizar, les quiero dar así como, o sea, para enfatizar esto de la lectura del libro de la auténtica felicidad de Seligman. También, fíjense, quiero concluirles recordándoles que entonces en este módulo vimos la importancia de la psicología positiva, los orígenes de la misma y las tres áreas o los tres pilares, que serían las emociones positivas, las fortalezas del carácter y las instituciones positivas. Entonces, fíjense que se les dio la información suficiente para cumplir las competencias que en un comienzo les prometimos que iban a tener. Entender qué es esta vuelta, de dónde vino y cómo aplicar esta técnica. Sí, eso. Entonces, hasta aquí les quisiera escuchar si tienen alguna pregunta al respecto. Ninguna. Bueno, entonces procedo a darle las directrices de su examen, que es el día de mañana. Se va a abrir la plataforma entonces de 7 a 9, no, perdón, de 7 a 11 vamos a hacer. Va a ser un examen corto de respuesta de selección múltiple, verdadero y falso. Las preguntas van a ser muy semejantes a las que ustedes contestaron en esos, ¿cómo se llama? Esos cuestionarios cortitos de la aplicación. Es decir, o sea, no es que van a requerir teoría o desarrollar, y tampoco no es que les voy a preguntar así en años, tipo, ¿en qué año se descubrió tal cosa? Sino más bien si entendieron la materia, se van a dar cuenta que no les va a dificultar el examen. Porque si se percatan, es una materia que ha sido dirigida para ser bastante aplicada y entendida desde esa forma, y no tanto desde un punto de vista teórico. ¿Qué otra cosa? Sí, también entonces para esta unidad 3 y unidad 4 también diseñé un cuestionario cortito, otra vez con esa aplicación. Entonces ahí ya ustedes van a tener 3 notas de los cuestionarios cortitos, más su trabajo práctico y el examen de mañana. Entonces ahí se va a promediar. Y eso. Entonces, para finalizar, yo sí les quisiera consultar algo. Ven que al final del módulo me gusta preguntar a los estudiantes qué aprendieron y qué les resultó más difícil. Así, entonces, puedo calibrar mi programa para los siguientes módulos. Entonces, que los compañeros que vengan después aprendan más que ustedes. O sea, para que aprendamos más en general.
Entonces, ¿podrían, por favor, responderme eso? ¿Qué aprendieron y qué es lo que les resultó más difícil? Profe, ¿Sí? creo que resulta medio difícil identificar las fortalezas personales por uno mismo. O sea, con el enlace que mandaste es más fácil porque respondes preguntas, pero decir por vos mismo cuáles son tus fortalezas es medio complicado. Y Andrea, ¿usted cree que sería mejor primero hacer que la gente se aplique el test y después de explicarle? Y no sé, a mí me resultó más fácil eso, porque no sé, de repente uno no sabe tanto mirar, no sé, las cosas positivas que tiene. Sí, ok. Sí, bueno, pero muchas gracias. Yo quiero dar una opinión contraria a lo que dijo la compañera, ¿Ya? porque en mi caso particular yo ya tenía como una idea de lo que me iba a salir una vez aplicado el test. Pero lo que más fácil me parecía identificar eran las fortalezas que no tenía. Y una vez que me apliqué el test, eh, se reflejó bastante bien lo que la hipótesis que tenía. Y el trabajo de hacer el diario, o sea, así yo le llamé, me pareció súper interesante porque me di cuenta que en en el día podés Mm. aplicar muchas fortalezas y al hacer el trabajo yo traté de hablar de la principal, pero hablando de una fortaleza me di cuenta que como que también actuaban otras y también me hizo dar cuenta de las situaciones en las que no apliqué una fortaleza. Entonces me pareció muy instructivo. Claro, porque ahí nos dimos cuenta que las fortalezas sí son una especie de músculo, en teoría, entonces nos va a servir para hacer más fácil diversos ámbitos de la vida, aunque no las apliquemos. Es decir, que muchas veces vivimos nomás. Si nosotros aplicáramos esos talentos a nuestra vida, capaz que se nos hace más fácil o menos difícil. Bien, ¿qué otra observación tiene? Profe, a mí, por ejemplo, bueno, la verdad que más me llevó en el pasado que en el presente, en el sentido que como que hice una introspección, ¿verdad? Y viendo los hechos, vamos a decir, positivos y negativos que alguna vez he cometido en la vida, ¿verdad? Eso más bien me ayudó, ¿verdad? Y si realmente esas fortalezas existían en mí y había sido que había algunos que no sabía que tenía. O sea, pero así haciendo un retroceso pude captar que sí. O sea, me llegué a conocer un poco más, algunas que otras fortalezas, ¿no? Eso es Claro, todo. porque ven que es posible que a nosotros nos enseñan psicopatología y está bueno que sepamos conocer los síntomas o las cosas negativas que tenemos, pero también es importante que se hayan dado este tiempo para conocer lo bueno que tienen. Y como dijo hace rato una de sus compañeras, hay veces que es difícil darse cuenta para qué uno es bueno. Y pues ustedes ya tienen la evidencia de para qué es bueno. ¿Qué otra cosa? Entonces, finalicemos. Miren, si es que ustedes sintieron que la aplicación de esta técnica les sirvió, entonces yo les recomiendo que a otras personas les pueden comentar, o sea, lo que ustedes vivieron para que también tengan esa misma oportunidad.
papás, como ya les digo, o sea, estamos viviendo una situación difícil de la gente. Entonces, enseñarles estas técnicas así que son muy sencillitas puede, o sea, que le genere un efecto mucho más grande a esas personas y ayudarles. O sea, sería una forma bonita de hacer algún tipo de favor social o como le quieran llamar. Bueno, entonces, me despido de ustedes. O sea, he disfrutado bastante hablar de este tema. Sí, al ver sus trabajos me doy cuenta sí, eh, o sea, que son excelentes, o sea, que se aprendieron y que se hicieron sus ejercicios. Y bueno, les agradezco mucho su atención y espero entonces que nos veamos en algún otro momento. Muchas gracias, profesor.